Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza una actividad por medio de PhysioX. En primer lugar vamos a elegir la actividad, vamos a ir al ejercicio 8 y haremos la actividad de la amilasa salival, digestión de almidón por medio de amilasa salival. Y le damos. Una vez le damos, por lo general nos debe salir ya toda la actividad en sí. Y lo primero que tenemos que ver son los objetivos, es decir, saber qué vamos a hacer. Entre los objetivos encontramos explicar cómo puede ser evaluada la actividad enzimática mediante análisis de enzimas, lo cual vamos a hacer con el ensayo IKI y con el test Benedict. También vamos a definir lo que es una enzima, un catalizador, una hidrolasa, un sustrato y un control. Entenderemos la especificidad de acción de la amilasa, nombraremos los productos finales de la digestión de carbohidratos, realizaremos pruebas químicas apropiadas para determinar si se ha producido o no la digestión de un alimento y discutiremos también el posible efecto que puede tener la temperatura y el pH sobre el efecto de la actividad de la amilasa. Esos básicamente son los objetivos de toda esta práctica. Vamos a ver que en todas las introducciones relacionadas con PhysioX tendremos una explicación de en qué consiste la práctica. La tenemos en inglés, pero bueno, es muy fácil de traducir. En general, aquí nos pone que en la actividad vamos a investigar la hidrólisis de almidón a maltosa por medio de la amilasa salival o tialina. Esta tialina es una enzima que se produce por las glándulas salivales y se secreta en la boca. Y para detectar si se ha producido la acción enzimática, tenemos que identificar la presencia del sustrato y del producto y determinar en qué medida se ha producido dicha hidrólisis. Por lo tanto, vamos a emplear controles que proporcionen un resultado estándar conocido con el que podamos hacer comparaciones. Es decir, vamos a controlar si esto va a funcionar o no. En los controles positivos debéis saber que se incluyen todas las sustancias necesarias para que se produzca la reacción y por lo tanto siempre se va a esperar un resultado positivo. A veces también se utilizan en controles negativos. ¿Para qué? Pues en este caso lo que os espero obtener es un resultado negativo. Si yo utilizo un control negativo, yo quiero un resultado negativo. Es decir, resultados negativos utilizando controles negativos validan el experimento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo voy a poner agua y en el agua pongo simplemente amilasa, es decir, la enzima, por lo general no voy a obtener absolutamente nada. Por lo que resultados negativos, usando un control negativo, me valida el experimento. Los controles negativos normalmente van a utilizarse para determinar si hay sustancias contaminantes en los reactivos, porque claro, si yo hago lo que os acabo de decir y me da un resultado positivo, significa que hay algo que me lo está contaminando. Por lo tanto, cuando se espera un resultado negativo y se produce un resultado positivo, puede ser debido a la presencia de una o más sustancias contaminantes. En un proceso digestivo, la actividad de la amilasa va a generar la disminución de almidón y el incremento de maltosa, de acuerdo a la reacción que tenéis aquí. Almidón más agua, junto con la amilasa, genera una determinada cantidad de maltosa. Y debido a que los cambios químicos que ocurren en la digestión de almidón a maltosa no se pueden ver a simple vista, es necesario que nosotros realicemos un ensayo enzimático, un control o método químico para ver la presencia de sustancias digeridas en este caso. Y los que vamos a llevar a cabo van a ser el ensayo IKI y el test Benedict. El ensayo IKI va a detectar la presencia de almidón y el test Benedict va a detectar, como pone aquí, la presencia de azúcares reducidos. ¿Vale? De momento es muy facilito. Esos azúcares reducidos pues son, por ejemplo, la glucosa o la maltosa, productos de la digestión del almidón. En el ensayo IKI, una solución de color caramelo aproximadamente va a virar o va a dar lugar a un color azul oscuro en presencia de almidón. Es decir, si yo pongo el ensayo IKI, lo que va a pasar es que si hay almidón va a tornar a un color azul oscuro. Sin embargo, el reactivo Benedict es una solución de color azul brillante que va a cambiar a un color verde anaranjado, de un color verde anaranjado a un marrón rojizo en presencia de cantidades crecientes de maltosa. Debemos entender que los análisis enzimáticos solo indican la presencia o ausencia de sustancias y nosotros somos quien debemos analizar todos esos resultados, ¿vale? Vemos que estos son
todas las cosas que vamos a utilizar, entre ellas pues utilizaremos amilasa, almidón, maltosa, los amortiguadores de pH, agua desionizada, tubos, un incubador, el test IKI, el test Benedict, etc. Y todo esto es lo que vamos a usar en la práctica. Bien, y una vez ya sabemos de qué va la práctica, podemos empezar a responder preguntas, porque lo primero que vamos a hacer va a ser básicamente ver si nos hemos enterado un poco, si tenemos algún tipo de conocimiento en esta práctica. Bien, aquí me pone que el sustrato para la amilasa es, y nosotros deberíamos poner almidón y carbohidratos, ¿vale? Y esta es correcta. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa con las enzimas? Bien, por lo general la respuesta correcta esta es que su actividad se ve afectada con la temperatura y con el pH. El agente IKI o la reacción con el test IKI suele realizarse en presencia de, esto lo hemos dicho antes, suele hacerse en presencia de almidón. Bien, los controles o los falsos controles tenemos que decir cuáles no es cierta acerca de todos los controles que vamos a realizar. Si os dais cuenta, hay una respuesta que no es cierta y básicamente es la respuesta D. Un resultado negativo con un control positivo es lo que necesitamos para validar el test. No, es decir, lo que necesitamos para validar el test es un resultado negativo ante un test que utilizaremos que sea negativo, ¿vale? O sea que esta sería falsa. Seguimos. El producto final de la digestión del almidón, ¿cuál sería? Pues tendríamos varios productos finales, pero entre todas estas opciones sería la maltosa y la glucosa. Bien. Y por último, las hidrolasas son enzimas que van a dar lugar a la ruptura de grandes moléculas en pequeñas subunidades. ¿Con qué? ¿Con la adición de qué? Pues obviamente con la adición de agua, ¿vale? No vamos a añadir nada más. Correcto, pues ya lo tendríamos todo y ahora una vez lo tenemos todo es muy importante que le demos siempre a Submit, porque como le demos a Continue no se va a guardar nada de lo que hemos hecho y si le damos a Cancel pues no avanzamos, así que le tenemos que dar siempre a Submit. Bien, y una vez le damos a Submit ya estamos en el test. El test es muy sencillito, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos pone a la izquierda. En primer lugar nos dice que arrastremos los tubos hacia el lugar donde le corresponde. Entonces cogemos el tubo y los vamos arrastrando y vemos que la misma máquina nos lo pone en su sitio. Tras arrastrarlo, ahora nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice que en el tubo 1 añadamos amilasa, almidón y un pH 7, un buffer de pH 7. En el tubo 2 nos dice lo mismo y en el tubo 3 nos dice lo mismo. Así que empezamos a añadir. Primero amilasa, ahora añadimos almidón. Y ahora añadimos un buffer de pH 7. Vale, una vez ya tenemos estos tres, seguimos. En el tubo 4 pone que podemos añadir amilasa, agua desionizada y pH 7. Pues añadimos amilasa, pH 7 y agua desionizada. En el tubo 5 debemos añadir agua desionizada, almidón y pH 7. Pues agua desionizada, almidón y pH 7. En el tubo 6, agua desionizada, maltosa y pH 7. Pues agua desionizada, maltosa y pH 7. En el tubo 7, amilasa,
por un lado, almidón y pH 2. Y en el tubo 8, amilasa, almidón y pH 9. Buffer de pH 9. Bien, ya lo tenemos todo, como veis. Y ahora lo que nos dice es que cliquemos en el tubo número 1 para que baje. Bien, pues clicamos, el tubo ha bajado y ahora dice que hirvamos, o sea que vamos a hervir. Vamos a ver qué pasa si le damos a hervir. Hierve. Lo ponemos a temperatura de tal forma que hierve. Bien, ahora damos al tubo número 2. Y dice que en lugar de hervir, ahora vamos a enfriarlo. El tubo número 2 lo enfriamos. Bien, y ahora dice que tengo que incubarlos todos, ¿vale? La incubación dice que se va a hacer a una temperatura de 37 grados durante 60 minutos. Esos 60 minutos obviamente van a estar acelerados por el programa. Incubamos. Bien, ahora es como si hubiésemos tenido los tubos durante 60 minutos incubados y pasa esto, que de repente se nos abren las compuertas y tenemos que hacer una serie de cosas. Bien, antes de nada nos dice, ¿qué efecto piensas que ha tenido tanto el hervir como el enfriar los tubos en la enzima amilasa? Pues vamos a ver, la primera sería que ha habido una disminución de la actividad de la amilasa. Después dice que ha habido, bueno, que hacen una disminución. Este dice que hay también perdón, aquí hay un incremento, aquí dice que hay una disminución. Aquí dice que tanto hervir va a hacer una disminución de la actividad de la amilasa y enfriarlo no va a tener efecto. Y aquí pone que hervir va a tener una disminución de la actividad de la amilasa y que enfriarlo incrementará el efecto. Bueno, la correcta de todas estas es que cuando yo hiervo sí que genero una disminución de la actividad de la amilasa, pero que al enfriarlo no va a haber ningún efecto. ¿Qué va a pasar si yo hiervo? Pues básicamente que la amilasa, que es una enzima, se puede desnaturalizar. Si se desnaturaliza, no va a tener efecto. Y es lo que vamos a ver después, ¿vale? Le doy a Submit, que es mi respuesta, y después aquí me dice una serie de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me dice en resumen en esta diapositiva? Básicamente me dice que lo que se me ha abierto es una serie de compuertas en las que me muestra tanto el reactivo IKI como el Benedict. Entonces me dice que utilice el IKI en este caso. ¿Y cómo lo utilizo? Pues dice que coja los tubos de aquí y los vaya poniendo en estos tubos que han aparecido nuevos. Entonces yo cojo el tubo número 1 y me voy y lo deposito. Y ahora la máquina sola va depositando. Bien, recordad que IKI lo que me hacía era ver la presencia de almidón, ¿vale? Una vez ya he vertido toda la solución que yo tenía, me dice que coja el reactivo IKI y lo ponga en los tubos. Así que vamos a hacerlo. Bien, ahora veis lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que ha habido un cambio de color. El color azul oscuro indica un resultado de tipo positivo, azul oscuro no sería, sería más bien negro. Un resultado positivo para la presencia de almidón. Sin embargo, si se ha cambiado a color amarillo, significa que no hay presencia de almidón. ¿Vale? Eso es básicamente lo que dice aquí. Entonces, con lo que ha salido, yo lo que hago es le doy a Record Data para que se me guarden todos los resultados, pero antes de darle a Record Data vamos a ver un caso, ¿vale? El caso número 1. En el caso número 1 lo que hemos hecho ha sido hervir, ¿verdad? Entonces yo tenía amilasa, tenía almidón y tenía un pH 7, por lo que tenía las condiciones idóneas para que se produjese la digestión. Si se hubiese producido la digestión
entre el almidón y la amilasa y se hubiese formado los que son los azúcares reductores, ¿no? Sobre todo se habría formado pues glucosas y se habrían formado los azúcares reductores que a mí me interesan. ¿Pero qué ha pasado en este caso? Pues básicamente como he calentado la muestra, ese calentamiento de la muestra ha hecho que no se produzca nada porque he desnaturalizado la enzima. Y es lo que me dice aquí el test IKI, que tengo solamente almidón pese a que haya habido una acción de la amilasa. Pero esa acción ha sido detenida por el calentamiento, ya que he hecho que se desnaturalice. Bien, le doy a Record Data, guardo todo lo que ha pasado y vemos que efectivamente el IKI ha dado positivo en el primer tubo, pero también me ha dado positivo en el tubo número 5 y también me ha dado positivo en el tubo número 7 y número 8. En el tubo número 5 vemos que había almidón, que había agua y que había pH 7. Si solamente tengo almidón, pues obviamente no se va a producir nada si solo tengo almidón y agua, por lo que si el test IKI detecta almidón, pues efectivamente solo hay almidón. Y en el 7 y en el 8 recordemos que hemos hecho un cambio. Había amilasa, había almidón, pero había pHs distintos, pH 2 y pH 9. Eso significa que los pHs, tanto uno bajo como uno alto, van a generar que la amilasa no funcione de forma correcta. Bien, básicamente, la pregunta que me hace aquí es que en los tubos que han aparecido, el tubo 2 aparece con un aspecto similar al tubo 3 y eso es porque el frío no ha tenido efecto en la enzima, el frío ha desnaturalizado la enzima, la enzima es más efectiva y el frío ha hidrolizado el almidón. Pues obviamente el frío no ha hidrolizado el almidón, simplemente lo que ha pasado es que el frío no ha tenido efecto en la enzima. Así que le damos, y esa debería ser la correcta. Le damos a Submit y volvemos a continuar con todo el resto, ¿vale? Ahora lo que me dice es que utilice el reactivo Benedict. Bien, como ya he utilizado estos tubos, ahora vamos a utilizar estos de aquí. Cogemos el reactivo Benedict y nos vamos a los tubos y lo empezamos a echar. Bien, después de haberlo echado, ahora me dice que hierva. Pues le doy a hervir y los tubos van a calentarse un pequeño tiempo, ¿vale? Simplemente un momento. Y ahora lo que me dice es que vea lo que ha pasado en los tubos. Hemos dicho antes que un color que va de verde a rojizo indica la presencia de un azúcar reductor. Es decir, es un resultado positivo de este test. El color naranja indica un mayor contenido de azúcar y un color rojizo marrón indicaría que hay todavía mayor cantidad de azúcar. Si no ha habido cambio de color, es decir, si se ha mantenido en color azul, eso significa que el resultado es negativo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es darle a Record Data. Bien, le damos a Submit para que se guarde y ya tendríamos hecho todo el experimento. Ahora me van a aparecer el post-lab quiz, es decir, me van a aparecer una serie de preguntas que tengo que ir contestando y después también me va a aparecer una serie de preguntas que sí que podría contestar pero de tipo escrito, ¿vale? Eso ya lo vamos haciendo. En primer lugar me dice que en los tubos 3, 7 y 8 ha pasado algo. Entonces yo lo que voy a hacer es ver los resultados, ¿vale? Los veo directamente desde aquí. En los tubos 3, 7 y 8, ¿qué ha pasado? Pues en el 3 hemos visto que da un resultado negativo para IKI. En el 7 da un resultado positivo para IKI y en el 8 da un resultado positivo para IKI. Eso quiere decir que en el 3, al resultar negativo para X significa que no había almidón, pero sí que había una gran cantidad de azúcares reductores. En el 7 había tanto almidón como azúcares reductores y en el 8 había tanto almidón como azúcares reductores. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice que la actividad de la amilasa no ha sido afectada por el pH, habéis visto que sí, que la actividad de la amilasa es mayor a pH 9, no, que la actividad de la amilasa es mayor a pH 2, no, o que la actividad de la amilasa es mayor a pH 7, pues obviamente es mayor a pH 7. Seguimos. Dice que se ha incluido controles negativos y que cuáles de los tubos no estaban contaminados, por así decirlo, con maltosa. Pues si nos vamos, vemos que entre los controles negativos está el tubo 4 y el tubo 4 está compuesto por amilasa,
y agua. Y vemos que da negativo tanto para Iki como para Benedict. Eso significa que es el tubo 4, no ha habido contaminación de nada, por lo que es un control negativo que ha dado negativo. Perfecto. Seguimos. Dice que el agua desionizada no contiene contaminación ni por almidón ni por maltosa, que cuáles son los tubos en los que el agua no contiene contaminación. Pues si nos vamos donde está el agua, que son los tubos 4, 5 y 6, ¿vale? Simplemente vemos que ahí está el agua y que no ha habido contaminación, pues obviamente porque en uno he puesto yo misma el almidón, en otro he puesto yo misma la maltosa y vemos que sale como debe salir. ¿Por qué? Porque donde está el almidón me sale un test Iki positivo y un Benedict negativo, y donde está la maltosa me sale un test Iki negativo y un Benedict positivo completamente. Y donde está solo la amilasa me sale negativo y negativo. Así que serían los tubos 4, 5 y 6. Y seguimos. Última pregunta. Dice que explique dónde y por qué la amilasa salival es más activa. Pues vamos a ver. ¿Dónde sería más activa? Si nos ponemos a pensar, la última pregunta nos dice que la amilasa salival sería más activa en la boca porque está a pH 7 y es donde más actividad va a tener. Y es obvio, ¿no? En los otros lados me dice que con el pH 2, con el pH 9 y demás. No, vamos a ver. Donde más activa va a ser la amilasa siempre va a ser en la boca. Siempre, ¿vale? De hecho, la digestión de los carbohidratos se inicia en la boca gracias a la tialina, gracias a esa amilasa, porque es muy efectiva en ese lugar, ¿vale? Así que sería la pregunta número D. Bien, ya tendríamos todo respondido y recordad siempre darle a Submit. Y una vez ya lo tenemos todo respondido, pues ahora me pone a escribir respuestas. Yo, si me lo perdonáis, no lo voy a escribir, simplemente pues lo diré, ¿vale? Me dice que diga los sustratos y las subunidades de la amilasa, producidas por la amilasa. Pues vamos a ver, en primer lugar tenemos la amilasa, que actúa como enzima. También vamos a tener un sustrato que es el almidón. Y los productos de la hidrólisis de ese almidón mediante la amilasa, que va a ser siempre en presencia de agua, son azúcares reductores, como la glucosa, la maltosa, la maltotriosa y las dextrinas, ¿vale? Vamos a hablar de, pues eso, de monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Bien, la siguiente pregunta sería que ¿cuál es el efecto de hervir la enzima? ¿Por qué? ¿Y cuáles de los resultados podemos compararlos con la predicción? Pues vamos a ver. Me dice que recuerde lo que ya he respondido antes, que el hervir genera una disminución de la actividad de la amilasa y que el enfriamiento no produce nada. Bien, vamos a ver, pues cuando yo hiervo lo que se va a producir es una desnaturalización de la enzima, por tanto va a perder su actividad. De este modo no va a poder hidrolizar lo que es el almidón y no va a poder producir azúcares reductores. Es por eso por lo que vemos que si hiervo el tubo de ensayo 1, el test Iki, lo que me va a dar es positivo, precisamente porque voy a encontrar almidón. Este no ha sido degradado. Mientras que el test Benedict, si lo vemos, me ha dado negativo, precisamente porque no hay azúcares reductores. ¿Vale? Vamos a la siguiente pregunta, que me dice: ¿a qué pH es más activa la amilasa? Es lo que hemos dicho antes. La amilasa es más activa a pH 7, siempre, porque es el pH que tenemos en el medio bucal. A pH 2 y pH 9, pues también va a tener actividad, pero va a tener una actividad muchísimo menor, como se puede comprobar en lo que vemos aquí. Es decir, lo vemos que en los pHs sí que encontramos tanto actividad en el test Iki como en el test Benedict, es decir, va a haber azúcares reductores, pero no una gran cantidad. Seguimos. Dice que describa un poquito lo que es la necesidad de los controles y que demos un ejemplo. Vamos a ver, la necesidad de realizar controles es para descartar si existe contaminación de alguno de los reactivos empleados en el test. Si vemos el tubo número 4, que contiene amilasa y agua, además de un pH 7, vemos que los resultados son negativos en Iki, es decir, no hay presencia de almidón. Y también es negativo en Benedict porque no hay presencia de azúcares reductores como puede ser la maltosa. Sin embargo, si el agua estuviese contaminada de algún modo con la presencia de almidón o maltosa, esto, claro,
pondría en entredicho lo que es la veracidad de la prueba. Y podríamos comprobarlo porque o bien Iki o Benedict darían positivo, cuando siempre debe resultar negativo, ya que el tubo solamente contendría amilasa y agua. Y ninguno de los productos producen un cambio de color cuando se les aplica el reactivo Iki y el reactivo Benedict. Así que esa sería la respuesta. Y por último, la última pregunta dice que describamos la importancia de utilizar una temperatura de 37 grados de incubación en este test. Pues básicamente se utiliza esa temperatura para poder recrear el funcionamiento de la enzima en condiciones de pH no solo, sino también a temperatura normal del cuerpo humano, ¿vale? Bien, una vez ya hemos respondido todo esto, le volveríamos a dar a la flecha, le daríamos a Submit y ¿qué haríamos después? Aquí nos saldría como una especie de informe y este informe es el que posteriormente tenemos que enviar al profesor. Entonces le damos a Save to PDF, lo guardamos, lo podemos guardar en el mismo escritorio, por ejemplo, o lo guardamos en el equipo. Le permitimos al ordenador que lo haga y entonces lo guardamos pues como test Iki y Benedict. Lo guardamos como Adobe y ya una vez guardado vamos a poder enviarlo por email al profesor. Así que este sería cómo se utiliza PhysioX.